Y en realidad lo que advertíamos en ese momento era la ausencia de una política que atendiera el tema de manera integral. Y el tema no era un tema que concitara el interés de las ONGs, de otras instancias para acompañar este proceso. En ese momento teníamos la opción porque nos solicitaban la asistencia técnica también, por ejemplo, en los temas de trata, pero se iba al grupo multisectorial contra la trata, la mitad era el Estado y la otra mitad era sociedad civil apostando por el tema. En los temas de violencia sexual, pero en este tema no se estaba en ese proceso de acompañar, y por eso apostamos por este acompañamiento técnico a fin de adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño. Los desafíos eran muchos. Lo que habíamos identificado fundamentalmente es que el Estado estaba dando una respuesta estandarizada a todos los problemas que tenían los niños, y esa respuesta estandarizada eran los centros de atención residencial. Y una vez que entraban a los centros de atención residencial, la única puerta de salida era la adopción. Y ahí venía uno de los principales problemas, tenemos que incrementar el número de adopción, este proceso es muy lento, no avanzan y los niños no pueden ser adoptados, y estábamos en el tema del perro que se muerde la cola. El problema estaba acá. ¿Qué es lo que pasaba? Era la época en la que todas las mesas multisectoriales estaban trabajando las rutas únicas de atención. Y en todas las rutas únicas de atención estaba el CAR en algún punto. Niños trabajadores, hay que atender la problemática de los niños trabajadores, empezábamos a avanzar y estaba el centro de atención residencial. Abuso sexual, trata, pongan el tema que quisieran poner y ahí estaba el centro de atención residencial. ¿Qué pasa? Perú no ha tenido una política, un formato de responder a los niños víctimas de violencia, a los niños víctimas de delito, a los niños que están en diferentes situaciones en las cuales tienen que ser abordadas, pero no necesariamente a través de este sistema, y la respuesta que se le estaba dando era la del centro de atención residencial. Luego de que acompañamos la ley, también acompañamos al Ministerio de la Mujer en un workshop, un taller donde lo organizó el Ministerio, pero lo acompañamos nosotros, trayendo experiencias de otros países, sobre todo de Europa del Este, que habían tenido ya esta experiencia de iniciar estos procesos de cómo se transforma la política y se reforma el sistema de protección para garantizar el derecho a vivir en familia, no para que los niños salgan de las instituciones. Eso es una consecuencia de la transformación del sistema, pero efectivamente hacia eso iban. Estuvo Serbia, Rumanía, Italia, y de América Latina, Uruguay, Chile, y a partir de ahí tuvimos el primer compromiso político de la ministra en ese momento para poder trabajar el tema. ¿Y qué es lo que identificamos? Que Perú tenía grandes desafíos con la implementación del 1297, y que básicamente esa implementación la podíamos resumir, si se quiere, en 3 grandes líneas de trabajo. Uno, el establecimiento de sistemas de alerta temprana que prevengan la separación de los niños de su familia. Aquí lo que tenemos es la necesidad de que un sistema de protección social funcione para que los niños no estén en estas situaciones que los ponen en condición de vulnerabilidad y que los hacen atractivos para este sistema y que los atraen al sistema y que finalmente terminaban en la institucionalización. Entonces, ¿cómo garantizamos que cuando ese sistema no funcione se pueda realmente prevenir la separación? Acá entra el trabajo de la implementación del 1297, no es solo del Ministerio de la Mujer, requiere de la suma de otros sectores, porque básicamente lo que hay que garantizar es que los programas sociales, los servicios que llegan en lo local a nivel regional puedan garantizar este tipo de alertas para prevenir esa separación. Esa es una prevención primaria. La otra gran línea es cómo fortalecer todos los programas, los servicios que trabajan con familias, para el trabajo de reintegración familiar, para el trabajo de prevención de la separación, los niños que están en situaciones de riesgo, los que ya están en las situaciones más graves de desprotección familiar, donde se debe, para poder trabajar con la familia, sacar al niño de su entorno, llevarlo a una medida alternativa, pero
garantizar que regrese, eso implica una alta especialización de servicios y de operadores para que trabajen con las familias. No es que yo me siento como hace años, porque además lo he contado varias veces, yo terminando la universidad fui jefa de una DEMUNA y trabajé con las familias y me senté con las familias a trabajar y a resolver muchas de las problemáticas que las afectaban. Sin embargo, mi balance es que yo como abogada no tenía la capacidad ni la competencia profesional para hacer ese trabajo. Por lo tanto, la respuesta que yo tenía es: la familia no me entiende, la familia no quiere a su hijo. ¿Esta familia qué pasó? Sí, el tema no era la familia, el problema es la competencia profesional de quien se acerca a trabajar con esa familia y que no logra el objetivo que quiere. Y si no logramos el objetivo de fortalecer a las familias en los diferentes niveles en los que están, las familias que están en situaciones problemáticas, las que ya están en riesgo de desprotección y las que están en desprotección familiar, el modelo, la transformación o la reforma del sistema no va a funcionar. Entonces ahí hay todo un tema que trabajar. Y la tercera gran pata, si se quiere, para implementar este decreto es precisamente ya el desarrollo de las modalidades de cuidado alternativo. Ha previsto la norma el acogimiento familiar, que hay que ponerlo en marcha para poder evaluar y ver cómo se va fortaleciendo. La adopción igual, y el tema del acogimiento residencial. El acogimiento residencial que está establecido en el decreto legislativo 1297 no es el acogimiento residencial que tenemos ahora. El acogimiento residencial que se requiere tiene características particulares que básicamente, no por simplificarlo, pero podemos decir se trata de espacios muy pequeños. Además, el espacio físico donde vivimos cualquiera de nosotros, un departamento, una casa, en un lugar donde puedan tener interacción con la comunidad y que garantice su desarrollo. No en la medida de lo posible, nosotros quisimos e insistimos cuando trabajábamos el decreto legislativo que se prohíba para los menores de 5 años, pero finalmente ha quedado como excepcional, o sea, evitar en lo posible que los niños muy pequeños, pero sí es probable que tenga sentido para adolescentes de 16, de 17 años que trabajen en un departamento, 4 o 5 adolescentes con un tutor que los prepare, especializado también, y que los prepare para su vida autónoma, para cuando cumplan los 18 años y sepan cómo enfrentarse a los retos que implica la mayoría de edad. Esa experiencia hay en otros países, departamentos tutelados, pisos tutelados, pero de eso se trata el nuevo modelo de acogimiento residencial. Entonces, estas medidas alternativas también tenemos esa tarea pendiente, ¿no? Los desafíos que tenemos para la implementación del decreto legislativo, el primero de ellos es: necesitamos un censo de los niños y adolescentes que están viviendo en instituciones. Hasta el momento, el Ministerio de la Mujer lo que tiene es un número aproximado porque trabaja una supervisión anual. En la supervisión levanta información de cuántos niños hay en cada centro de atención residencial, pero esos niños no están contados uno a uno en un censo. Podrían estarse escapando por ahí o centros de atención residencial o niños que viven en un centro de atención residencial. Y eso es necesario, tenemos que saber cuántos niños hay para poder atender la problemática. En el caso de lo que comentaba el representante de la Defensoría del Pueblo respecto de los niños que en las regiones o distritos judiciales donde todavía el problema está atendido por el Poder Judicial, no existe ningún registro de información de cuántos niños ingresan, cuántos salen, a qué medida de protección, dónde están y cómo están. Eso no se está supervisando y por eso la urgencia de que este tema se desjudicialice, ¿sí? ¿Dónde están esos niños? No lo sabemos. Lo que sí sabíamos, por ejemplo, al año 2012 el Ministerio de la Mujer recogió información de juzgados para ver cuántos niños estaban atendiendo en ese momento en los procedimientos de investigación tutelar y llamaba la atención, por ejemplo, Cusco. En Cusco al año entraban 4.000 niños al sistema. Entonces, ¿hay 4.000 niños sin cuidados parentales en Cusco al año o son otro tipo de problemáticas las que debemos atender en este sistema de alertas tempranas, fortaleciendo el sistema de protección social? El censo. El otro es el tema del cambio de paradigma. Mientras no cambiemos la mentalidad de nuestros operadores, el proceso no va a tener cambios. Yo acabo de estar hace 2 semanas en Loreto y, bueno, acababa de suspenderse en sus funciones a un fiscal por otro tema.
Pero, sin embargo, este fiscal salía en medios de comunicación diciéndole a los padres: tus hijos no te obedecen, tráemelos y yo los llevo al centro de atención residencial. Mientras pensemos que la respuesta para trabajar con los niños, adolescentes, a los que identificamos como problemas, siga siendo la institucionalización, esos niños van a seguir llegando a ese sistema y el 1297 no se va a aplicar. Entonces, acá el cambio de paradigma y el fortalecimiento de capacidades, entendiendo que se requieren personal, operadores altamente especializados en esta materia, es clave. El otro tema, como lo ha comentado también, es el tema de la desconcentración de la Unidad de Protección Especial a nivel nacional. En la medida que se desconcentra, el Poder Judicial va dejando las funciones y va asumiendo las funciones el ente administrativo. Y eso es clave. Y eso debe estar acompañado por todo el tema presupuestal. Hay un PPR para este tema en específico, pero requiere dotarse de recursos para que esto se haga en el más pronto plazo posible. Articular el sistema en lo regional y lo local. Actualmente el PPR solamente puede ejecutarse dinero a nivel nacional. Si yo pertenezco a una municipalidad o a un gobierno regional, no puedo apalancar recursos que vayan hacia el PPR, y eso es clave, ¿no? Hasta ahí me quedo entonces en esta ronda. En todo caso, contarles simplemente que en este proceso seguimos acompañando estos acuerdos que tenemos. Por suerte han seguido siendo asumidos por las diferentes gestiones en el Ministerio, por tanto el acompañamiento está en marcha, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Damos la bienvenida y la palabra a la señora Claudia León, directora ejecutiva de Wagner Perú. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todas y todos. En el caso de la organización que yo represento, nosotros empezamos un trabajo específicamente para impulsar el primer programa coejecutado desde el gobierno, desde el Ministerio de la Mujer y Wagner, en un esfuerzo de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado, justamente para empezar este cambio de paradigma y restituir el ejercicio del derecho a vivir en familia de los niños y las niñas. Esto empezó en el 2006 y trabajamos juntos desde el 2006 hasta el 2015, lo que implicó para nosotros sobrevivir a muchos cambios de administración en este tiempo. Yo debo haber conocido ya hasta ahora unos 15 directores ejecutivos de INAVIF, lo que implicó empezar cada vez. Por ello, yo creo que tenemos que ir un pasito más atrás todavía. Cuando hablamos de acogimiento familiar, ¿cuánto sabemos de qué estamos hablando? Muchísima gente no tiene idea de qué se trata. Entonces, creo que el primer reto que tenemos todavía que trabajar es dar a conocer qué significa esta medida de protección realmente. ¿Por qué es una mejor alternativa? Efectivamente, es una medida de protección compleja, no es fácil de implementar, pero siempre será mejor que institucionalizar a los niños. Y también, justo concordando con lo que decía Beatriz, esto tiene que venir de la mano con una mirada integral de políticas de prevención, ¿no? Por eso miramos con mucha expectativa el procedimiento de riesgo que se ha implementado, y definitivamente eso tiene que venir dotado de recursos humanos y recursos financieros importantes, porque si no va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Y siempre será mejor cuidar de los niños antes que se separen que una vez que llevan años en una institución, porque todos conocemos las secuelas que ello va dejando y cómo afecta su desarrollo integral, cómo los hace mucho más vulnerables, y cuando se quedan hasta los 18 años, cuán afectados salen, ¿no? Y qué posibilidades tienen de ser realmente autovalentes y de desarrollar un proyecto de vida como se merecen, ¿no? Y no ser estos chicos estigmatizados que salen y luego repiten los círculos de abandono. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos un caso donde vemos que la abuela estuvo en una institución, la madre estuvo en una institución y hoy sus 3 niños están en una institución. Entonces hay que romper esos círculos, ¿no? Entonces yo pensaba que todavía tenemos una tarea pendiente, que es el trabajo de dar a conocer y romper las resistencias, ¿no? Todavía en Perú, y yo creo que somos pocos todavía los que tenemos esta conciencia clara de por qué un niño no debe estar en una institución. La mayoría todavía sigue pensando que es genial seguir creando hogares de niños, ¿no? Entonces yo creo que usted como congresista se involucre, lo tenga claro y pueda ser portador de ese mensaje es valiosísimo, porque son voces que sí, que suenan.
que no somos 4 personas, hay instituciones empujando solas y siempre contracorriente, sino que todo el país empiece a ver esta situación como realmente es, ¿no? Que seguir creando instituciones y especialmente macroinstituciones en ningún caso es la solución. Creo que ya esto es a nivel mundial, que van desapareciendo las macroinstituciones. Entonces, los pocos recursos que tiene el Estado o que designe el Estado para estos temas no se pueden derivar a mejorar grandes hogares, ¿no? Hubo un momento, hace unas gestiones, hace un tiempo, que se asignaron como 5 millones de soles en mejorar un hogar de bebés. Cuando lo que estamos hablando, que también compartía Beatriz, es que en el mundo los bebés ya no van a hogares. En el mundo los bebés se privilegia que estén en un cuidado familiar y, de ser posible, por poco tiempo. Tenemos que trabajar juntos en cómo resolver estos casos en el menor tiempo posible y respetando los derechos de los niños. No podemos pensar que todavía, y creo que todos sabemos que un proceso de desprotección, la unidad administrativa terminó su trabajo y en el Poder Judicial todavía puede demorar un año más. Y un bebé no tiene un año más, ¿no? Lo que decimos es considerar los tiempos de los niños y las niñas, ¿no? Es algo que tenemos que seguir trabajando. Creo que un reto muy importante que viene ahora con el decreto y la implementación es la unificación de criterios. Por ejemplo, cuando hablamos del acogimiento familiar preadoptivo. Hoy justamente discutíamos el tema y las doctoras del Ministerio de la Mujer me dicen, no, es que no está normado, no, pero pareciera que sí. Entonces creemos que tener el mensaje claro es urgente para poder implementarlo de la mejor manera, ¿no? Porque una de las cosas que también hemos visto en todo este tiempo de trabajo es que si no está claro y no viene una orden desde el ministerio, que es el rector, pues el mismo sistema se sabotea muchas veces. Porque entonces quien trabaja en el hogar piensa una cosa, en los CARS, los centros de atención residencial, quien trabaja en adopciones piensa otra cosa, nosotros como sociedad civil probablemente otra, y entonces así el sistema no funciona, ¿no? Entonces creo que ese es un reto importante, tener un mensaje claro, profesionalizar el cuidado de los niños, ¿no? ¿Cuántos de nuestros niños están siendo cuidados por personas que no son capacitadas o que todavía se dejan llevar por lo que pienso, que es también una de las cosas que hablábamos, ¿no? No podemos tener más la subjetividad aquí, porque hay mucha gente que nos dice, no, es que yo pienso, yo creo, me parece, ¿no? Hoy hay suficiente evidencia científica de que los niños merecen un cuidado familiar y que si las medidas de protección no las ejecutamos de la manera correcta, pueden vulnerar derechos también. Y eso es lo que tenemos que evitar. Desde la experiencia que hemos tenido nosotros, tenemos casos de acogimiento familiar muy exitosos, pero que se trabajaron con mucho cuidado y con mucho esfuerzo. De 100 familias, nosotros terminábamos seleccionando 10, más o menos, para justamente cuidar el sistema, que no se confundiera con adopciones. Es una de las cosas que más nos preocupa ahora mismo cuando pensamos si las familias adoptivas, que tienen años esperando, porque hay muchas que están esperando años a adoptar a un niño. ¿Usted cree que si le decimos, te lo doy, pero luego me lo voy a llevar porque encontré a la familia biológica, lo van a aceptar? Yo estoy segura que ese caso va a las noticias y nos terminamos de arruinar este esfuerzo que estamos trabajando, ¿no? Entonces sí, creo que tiene que ser muy claro, ¿no? Porque podemos pedir mucho de la familia de acogida. En realidad pedimos mucho siempre, porque es una familia que está dispuesta a ayudar, a abrir su casa, a cuidar de un niño que lamentablemente va a tener, como decimos nosotros, maletitas psicológicas, va a venir dañado muchas veces, y luego si no tenemos un mensaje claro, una expectativa clara, o no hicimos nuestro trabajo, porque también tenemos que pensar, ¿por qué un niño está en una institución 3 años, 4 años, y no se buscó a la familia en ese tiempo? Hay que buscarla, hay que tener, porque si le dices a alguien que tiene 2 años esperando, te voy a dar a un niño, pero voy a buscar y de repente te lo quito, es probable que no lo acepte, ¿no? O que tengas un gran problema. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que ser sumamente cuidadosos para implementar un sistema que funcione. Todavía creo que tenemos que trabajar mucho contra los prejuicios, contra los mitos, contra el yo pienso, el yo creo, el no me parece, y cambiarlo por disposiciones claras. Justo ahora hablamos de los retos que viene después de la norma, el reglamento, la implementación, las directivas, todo el trabajo que tiene que hacer el ministerio para que esto funcione. Nosotros desde la sociedad civil estamos más que dispuestos de seguir colaborando y bueno,
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de la señora Elizabeth Cayañaupa Amable, la directora técnica de la Asociación Hogares Nuevo Futuro del Perú. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Parte de Hogares Nuevo Futuro tiene 23 años trabajando como institución y nuestro lema o algo que siempre hemos luchado es que los niños merecen vivir en familia. Y en realidad todo este tiempo nuestro trabajo siempre ha sido, a pesar de ser un centro de atención residencial, trabajar bajo esta línea. Nosotros actualmente como institución trabajamos 3 líneas y les voy a mencionar por qué, porque tiene mucho que ver con el reglamento, con la norma en realidad. Trabajamos la parte de prevención a través del proyecto Semillas en las zonas de Chorrillos, con colegios y trabajamos con padres, con niños menores de 5 años. Aparte trabajamos los centros de atención residencial y tratamos que nuestros centros solamente son 12 niños por cada casa y son pequeños porque al final dentro de lo que podamos le brindemos el contexto familiar. Y por último trabajamos el proyecto con un proyecto a través de una agencia que nos permite trabajar con otra institución que solo alberga niños con habilidades especiales, ¿no? Que está ubicado en Tala del Lurín. Entonces, desde el punto de vista que ya Claudia lo mencionó, el tema de empoderar y trabajar, yo me voy un poquito más al tema de trabajar y empoderar los equipos que trabajan este tema, porque esto es lo esencial en realidad, cuánto los equipos están sensibilizados en el tema, en que realmente puedan calificar a una familia. Estamos de acuerdo de que los niños deben de volver a su familia, pero deben volver a su familia sin riesgo de tenerlos. Si ya fueron vulnerados sus derechos, ¿por qué vulnerarlos nuevamente? ¿Por qué no estamos haciendo realmente el trabajo que tenemos que hacer, que es calificar a la familia con todos los indicadores? Y no hablamos del tema económico, hablamos del tema de querer asumir a nuestros niños. Algo que siempre se decía mucho antes es que si nos demoramos la familia se va a cansar. Ahora tenemos que decir, no hay que demorarnos, pero la familia tiene que tener las ganas de querer y asumir a este niño o niña en realidad. Y lamentablemente hemos visto casos muy concretos donde se califican a familias donde no tienen las condiciones mínimas para asumir a la niña o al niño y tratamos de imponerlo. Y a veces como institución nos dicen, pues sí, son muy especiales. Somos especiales porque queremos que los niños se vulneren. Siempre hemos sido un hogar temporal, porque lo que buscamos es que el niño vuelva con su familia. Incluso hemos trabajado y hemos buscado a familias en provincias para que los niños regresen, y es algo que lo hacemos como convicción, como trabajo. Entonces yo creo que por este lado es muy importante el tema de cuánto debemos empoderar a los equipos, que en este caso se van trabajando y van liderando. Me permite un poco, más allá del acogimiento, poder coger algunas cosas muy importantes. Es el tema de cuando se acoge, cómo se hace el seguimiento a las familias. ¿Realmente se hace el seguimiento para ver si este niño está yendo bien o no dentro de su entorno familiar? Pues realmente es mínimo lo que se hace actualmente. O sea, lo ideal es retomarlo y hacer que realmente se dé, porque no necesariamente que la familia esté bien en este momento va a llevarnos a que realmente el niño siga bien en el tiempo en todo caso. Por último, le decía un poquito más del tema de acogimiento, porque estamos hablando de la ley 1297, que es un todo en realidad. Y algo muy importante es que nosotros dentro del proyecto Semillas, que es lo que les mencionaba para el tema de prevención, uno de los temas que nos llamó mucho la atención es que nosotros empezamos a trabajar con el centro penitenciario de Chorrillos, de mujeres. Y lo que vemos ahí son niños menores de 3 años que viven con sus mamás, pero cuando cumplen los 3 años tienen que salir de ahí. ¿Pero qué se hacen con esos niños? ¿Se trabaja algún tema emocional con ellos? ¿Se ve el tema social realmente? Ese es un tema muy importante que nosotros lo vemos día a día con las mamás que viven ahí. Lamentablemente el niño cumple 3 años y tiene que salir. El tema es cómo sale del centro, y es por eso que le mencionaba un poco. Y finalmente les hablaba por el tema de que tenemos una alianza con un CAR que atiende a niños con habilidades especiales. Y es un tema que de repente voy a discrepar un poco con Daniel sobre el tema de la adopción. ¿Qué sucede? Y esto va más para un tema de adopción internacional, no tanto nacional. Realmente es un gusto saber que actualmente más familias peruanas adoptan niños peruanos, y eso es muy bueno en realidad dentro de este marco. Pero ¿qué sucede con los niños con habilidades diferentes? ¿Qué sucede con los niños que tienen algún problema de salud?
La mayoría son niños que no se quedan en el Perú porque lamentablemente las familias todavía no asumen ese reto de querer adoptar con un niño con un problema. Esto lo hacen más las familias internacionales dentro de lo que nosotros tenemos como experiencia. Pero actualmente, dentro de la norma, esto se ha ido extendiendo, como lo ha hecho Daniel, de 7 días naturales, ahora son 10 días hábiles, o sea, ya estamos hablando de 2 semanas. Eso se puede incrementar más, pero en realidad, cómo esto nos lleva realmente a que todos los niños tengan la posibilidad de tener una familia, que es lo que buscamos al final. O sea, eso es importante. Los niños no son el futuro, los niños son el presente y tenemos que luchar por ese presente que tenemos día a día. Entonces, eso es lo que les pedimos. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a la señora Ana Millones Acosta, directora de Puericultorio Pérez Aganido. Buenas tardes. Agradecerle por la invitación. Los niños tienen derecho a vivir en familia, pero en buena familia. Yo no estoy en contra del acogimiento familiar. He trabajado con Claudia desde el 2006. Y realmente en el puericultorio, yo tengo en este momento 250 niños. He tenido, yo ya pasado mañana cumplo 2 años de estar frente al puericultorio. Tengo niños de 0 a 18 años. Pero las 2 experiencias que he tenido por acogimiento familiar realmente no han sido las mejores. Esta norma, que ahora es parte sé que eres parte ahora de la parte de acogimiento, y te digo los 2 casos para que tú veas. Llegó una niña de 1 mes de nacida. Me la trajeron, la acepté de un CAR. Al día siguiente llegó una familia a decirme que la habían conocido en el CAR y que se habían encariñado con ella. Que yo le dije, vaya usted, como era una niña que la habían abandonado, vaya usted a adopciones, vaya como familia, pero usted no puede escoger al niño o a la niña. Pasó 1 mes, la niña ya tenía 3 meses y me vino una resolución de acogimiento familiar, donde se le estaban dando, antes era la DIT, ahora es la UP, ¿no? Le estaban dando a esta familia la niña. Era una niña de 3 meses. Entonces, creo yo que realmente se sacó la vuelta a adopciones. ¿Se la sacó? Eso es uno. La segunda, que es, no ha sido con este reglamento, sino con el anterior. Tuve 2 niños que han estado, un niño más o menos de 1 año y medio, y el otro niño tenía 3 años. El anteaño pasado, los pusieron en acogimiento familiar con una familia. Los niños ya tenían 10 años y 12 años. O sea, 12 años han estado institucionalizados estos niños. Va a la familia acogedora, le hace la evaluación, el programa de acogimiento que en ese momento lo tenía INAVIF, y a los 2 meses los regresaron. Y no los regresaron a INAVIF. Hasta el momento, verbalmente, he pedido dónde están esos niños. Esos 2 hermanitos me dijeron que estaban en un preventivo, porque yo, sí, como directora, quisiera tenerlos. Esos niños hicieron una vida dentro del puericultorio. Y los mismos trabajadoras sociales y la misma psicóloga me dicen, señora Ana, esos niños no tenían otro mundo, sino nosotros. Eran una familia. La mamá está internada en un centro de rehabilitación, pero esos niños realmente hasta el momento no sabemos qué fueron de esos niños. Entonces, pienso que debería hacerse realmente una evaluación y concientizar a los padres acogedores que esos niños no van a ser de ellos. Esas medidas de protección, viajé con Sara Mejía a Colombia en el año 2008, 2009 fue,
¿no? 2009, donde realmente estos centros de acogida eran pero súper buenos en otro país. ¿Por qué no hacerlo acá? En el 2006, cuando se creó realmente, cuando estaba yo en INAVIF, porque yo me conozco el sistema, o sea, a mí ya nadie me va a engañar. Yo comencé en adopciones, luego fui a la DIT, de ahí fui gerente de hogares, de 40 hogares de INAVIF. Y bueno, después otros trabajos más, y hace 2 años estoy como directora del puericultorio. Pero realmente lo que he vivido anteriormente, o sea, no, lo que vivo yo ahora no lo cambio. Es otra cosa, es vivir diariamente con los chicos y pedirte, se te cae en la alarma y decirte, ¿cuándo salgo? Llévame a mi casa. Quiero una familia, quiero una mamá. ¿Y cuáles son los niños que me piden eso? Niños de 4, 5, 6, 7 y 8 años. Pero los niños que tengo yo, de 10 hasta los 18, ya no. O sea, ya se resignaron a salir. Ya se quedaron y están institucionalizados. Entonces, una de las cosas que debemos es justamente los chicos de 10 hacia arriba, debemos, no sé, en campañas, hubo una campaña, yo me acuerdo, de concientización para que se inscriban en los bancos de familia. Y una cosa que les pido es que realmente las familias acogedoras sean evaluadas por acogimiento familiar, no por la SUPE, sino por acogimiento familiar.